Hola chicos, buenas noches, bienvenidos. El tema de hoy es grasas insaturadas. Sobre todo vamos a hablar de las poliinsaturados, sobre todo de los omega, ¿no es cierto? El omega 3, omega 6, omega 9, y nos vamos a concentrar mucho en los omega 3 y digamos sus beneficios, ¿sí? Antes de eso vamos a hacer un recordaris. Recordemos que tenemos ya clasificaciones, ya hemos hablado de estas clasificaciones, ¿no? La primera clasificación que clasifica las grasas en grasas saturadas. Una grasa saturada es la que normalmente ya está llena y normalmente no se puede convertir en otra sustancia que pueda ser funcional para nosotros. Por eso es que a veces el exceso de grasas saturadas nos hace mucho daño, porque se almacena como grasa, ¿no es cierto? Y ya saben ya lo que pasa con los grandes almacenamientos de grasa. Nos perjudican, ¿no? En cuanto a lo que es la salud. Más bien, por otro lado, tenemos las grasas insaturadas, que son conocidas como las grasas buenas, ¿no? Las grasas saludables. Esas insaturadas tenemos las monoinsaturadas. En esas monoinsaturadas vamos a encontrar los omega 9, ¿no es cierto? Alimentos ricos en grasas monoinsaturadas tenemos el oliva, ¿no? Que es la aceituna, el aceite de oliva, la palta, por ejemplo, frutos secos en una buena cantidad. La mayoría de los frutos secos son ricos en grasa monoinsaturada. Y tenemos por otro lado las grasas poliinsaturadas. Y entre ellas tenemos también diferencias, ¿ya? Ya las vamos a ir tocando. ¿Vamos bien? Entonces voy a empezar a pasar el PPT y vamos a empezar con el tema de los omegas, los famosos omegas, que encontramos en las grasas poliinsaturadas. Muy bien. Omegas entonces, chicos, omegas, ¿ah? ¿Qué es omega? Del griego grande. Y normalmente omega, recordemos que es la última letra del alfabeto griego. Ustedes deben haber escuchado mencionar el alfa y el omega. El alfa normalmente es el inicio y el omega vendría a ser el fin, ¿no es cierto? Se refiere normalmente al inicio y al fin de los tiempos. En este caso, cuando hablemos de omega, ¿no es cierto? Pensemos, digamos, en el último carbono de una cadena, digamos, de ácidos grasos. Recuerden que la cadena de ácidos grasos está formada por carbonos. Entonces, el omega es el último carbono. ¿Está bien? A ver, el término omega se refiere a la posición de los dobles enlaces en el extremo opuesto del ácido carboxílico. Ahorita les voy a explicar eso bien, ¿eh? Así, por ejemplo, un omega 3 es el que posee el doble enlace en el carbono 3 o 3 carbonos antes de llegar al omega. Recuerden que normalmente tenemos nosotros cadenas de ácidos grasos, ¿no? Cadenas de ácidos grasos. A ver, voy a poner la pizarra para poder explicarles bien. Ya vamos a poner la pizarra. Voy a acudir a la pizarra para hacer un recordaris sobre las cadenas, ¿no? Recuerden que normalmente en los ácidos grasos, los carbohidratos y las proteínas también siempre tenemos carbonos. ¿Se acuerdan? A ver, por ejemplo, carbono, rayita, ¿no? Carbono, rayita, carbono, rayita, carbono, rayita. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estos carbonos normalmente tienen dos hidrógenos, ¿no? Los del centro. Al final, hay un grupo que normalmente tiene tres. Pero bueno, vamos a tratar de evitar mencionar los nombres complicados. O sea, a esto me refiero a esto, ¿no? Es una cadena de carbonos. Entonces, el último carbono de todos estos vendría a ser el omega. Lo podríamos ver desde aquí o verlo desde acá. El último carbono, este último. Si yo digo que es omega 3, quiere decir que, digamos, este es el último, penúltimo, antepenúltimo. Si estamos hablando que normalmente el omega está aquí entre estos. O sea, tres carbonos, por eso se dice que es omega 3. ¿Te cuenta? O sea, basándonos en el último carbono. Por eso es que hablamos de omega 3. Recuerda, Jennifer, que teníamos el grupo, digamos, carboxilo, que es COO oxígeno. O sea, un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno, ¿no es cierto? Y al otro extremo tenemos el grupo metilo, que normalmente tiene un carbono y tres hidrógenos, ¿sí? O sea, normalmente, digamos, del grupo carboxilo aparece el primer carbono y el carbono alfa es el siguiente y el carbono omega vendría a ser el último carbono. O sea, si está a 3 carbonos es que es omega 3. Si está a 6 carbonos del último carbono es omega 6. A ver, los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles. Recordemos que los dobles enlaces
nos están indicando que todavía pueden convertirse en otra sustancia, ¿no? Que no están saturados, que están insaturados, o sea, tienen chance, digamos, de poder combinarse con otras sustancias, ¿no es cierto? A ver, normalmente estos dobles enlaces, como verán en la figura, ¿no? En la figura van a ver los carbonos, presten atención a los carbonos, con los hidrógenos, ¿no es cierto? Aquí está el grupo carboxilo, donde hay un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno, ¿cierto? COOH, eso se llama grupo carboxilo, y al final tenemos el grupo metilo, carbono y tres hidrógenos, ¿sí? Este último carbono es el omega. Entonces aquí miran, si tenemos carbono 1, 2, 3, quiere decir, digamos, que este es mira, un omega 3, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? Con el doble enlace. Suele ser que digamos, en esta representación del ácido graso, cuando aparece el doble enlace siempre hay una desviación, ¿no? Como pueden apreciar aquí, que es lo que dicen acá, ¿no? Tiene unos varios enlaces dobles en su cadena y sus moléculas presentan codos, ¿no? Con cambios de dirección en los lugares donde aparece el doble enlace, ¿no es cierto? Son ejemplos el ácido oleico de 18 carbonos, un doble enlace, y el linoleico de 18 carbonos, dos dobles enlaces, ¿sí? Pueden tener uno, dos, tres, ¿está bien? Cuando tienen uno es un mono insaturado, cuando tienen más de uno, dos, tres, cuatro, cinco, son los poliinsaturados.